Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 5, titulada Jesús, el dador del descanso. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 9, en el cual leemos lo siguiente: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si tú te encuentras con un niño preocupado y llorando, y tratas de consolarlo intentando darle reposo usando solamente ideas y lógica, no te servirá de mucho. Pero cuando aparece mamá, el niño inmediatamente vuelve a estar feliz. Nuestro texto base de esta semana nos recuerda a ti y a mí que el reposo que constantemente estamos buscando y que tanta falta nos hace, está solamente en una persona, en Cristo Jesús. Mucho más que en doctrinas e ideas, mucho más que en una simple lógica. Y aunque este reposo de Hebreos está diseñado a semejanza del reposo provisto para Israel a través de Josué, tú y yo sabemos que Jesús es mayor que Moisés y que el primer Josué, y que el segundo Josué, Cristo Jesús, terminará lo que el primer Josué dejó sin terminar. Cuando el ser humano desobedeció por primera vez a Dios comiendo del fruto prohibido en el jardín del Edén, el resultado no solamente fue que la tierra se corrompió produciendo espinos y cardos. No solamente fue que el hombre habría de comer plantas del campo y el pan con el sudor de su rostro. No, además de eso, se había iniciado toda una lucha contra el pecado. Una lucha que no era y que no es contra sangre ni carne. En realidad, todos los días estamos inmersos en esa lucha contra el pecado y sus consecuencias. Una lucha que continuará hasta que Cristo Jesús regrese en las nubes de los cielos. En el estudio de esta semana, los capítulos 3 y 4 de Hebreos nos presentarán a Jesús como aquel que nos brindará ese descanso tan anhelado en medio de esa lucha tan intensa que tenemos con el enemigo de Dios. Un descanso de nuestra lucha contra el pecado, el cual existe en todos los escenarios de la vida por sus efectos de multiplicadas consecuencias, de la cual todos tristemente nos hemos hecho partícipe y por la cual el mundo está perdido y necesita de Cristo. Acompáñame en el estudio de esta preciosa lección en la cual nuestro Dios nos promete el pronto regreso de su Hijo amado para darnos el descanso y el reposo prometidos. Sí, prometidos para todos los que le aman, le creen y le obedecen. En más de alguna oportunidad hemos estudiado en las Sagradas Escrituras sobre cómo Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y asimismo sabemos que aquella liberación se basaba en una bella promesa hecha un tiempo atrás a Abraham.
Génesis capítulo 15, versos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Una bella promesa, sí, pero al mismo tiempo un tanto complicada para Abraham. Después de que Dios le dijo de los sufrimientos por los cuales sus descendientes iban a pasar, él pudo haber dicho: si eso es lo que va a suceder, yo no quiero tener hijos. Pero la fe de Abraham era grande, e inmediatamente escucha el complemento de la promesa, el pacto de Dios. Génesis capítulo 15, versos 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios, representado por el horno humeando y la antorcha de fuego, pasó entre las partes de los animales solo, mientras Abraham miraba. Dios así mostró que este pacto era un pacto unilateral, es decir, Abraham nunca firmó el pacto, porque Dios lo firmó por los dos. Así que la seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no estaba basada en lo que Abraham fuera o hiciera, sino en Dios. El pacto no podía fallar, porque Dios no puede fallar. Ahora bien, ¿qué propósito había por parte de Dios al ofrecer esta tierra? La tierra prometida a Israel no era una destinada solamente a ser poseída, sino a ser disfrutada en una relación íntima con Dios, y un lugar desde el cual podrían dar testimonio al mundo sobre quién era el verdadero Dios y lo que Él ofrecía. De esta forma, así como el sábado de la creación se convirtió en un marco que posibilitaba esa relación íntima con el dador del descanso, así la tierra de Canaán se convertiría en el descanso y reposo prometidos. Tanto la creación como la redención están consagradas en un mismo mandamiento. Sí, en aquel que comienza diciendo en Éxodo capítulo 20, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Al descansar, reconocemos que dependemos definitivamente de nuestro Dios, no solo para existir, sino también para ser salvos. ¿Acaso fuiste tú quien se creó a sí mismo para existir en esta tierra? Pues no, nadie puede crearse a sí mismo. Por lo tanto, nadie puede redimirse a sí mismo. Creación y redención son una obra que solamente Dios puede llevar a cabo. El viaje hacia la tierra prometida por parte del pueblo de Israel no fue nada fácil.
no solamente por las adversidades del desierto que debían cruzar, sino por aquellas generadas por ellos mismos en su debilidad y fragilidad humanas. Promesa y fe se complementan, sí, porque la promesa puede ser tan maravillosa como la que se le hizo a Abraham y a Israel, pero al haber falta de fe, se termina por no escuchar a Dios y caer en la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Las primeras palabras de este texto son fuertes, pero a menudo subestimamos la naturaleza terrible de nuestra incredulidad. Negarse a creerle a Dios es un pecado serio, porque muestra un corazón malo y apartado del Dios vivo. Y ojo, la incredulidad no es la incapacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. Es la voluntad, no la inteligencia, la que está involucrada. Por otro lado, si vamos a fortalecer nuestra fe y a evitar la ruina de la incredulidad, debemos rodearnos con otros cristianos que nos exhorten, es decir, que nos alienten seriamente. Esto muestra nuestra responsabilidad de dar exhortación y de recibir exhortación, de exhortarnos los unos a los otros cada día. La liberación de su esclavitud en Egipto para Israel fue un excelente comienzo. El problema es que muchas veces tener un buen comienzo no es suficiente. Hebreos capítulo 3, versos 16, 18 y 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Como nación, Israel tuvo un buen comienzo. Después de todo, se requirió mucha fe para cruzar el Mar Rojo. Piensa por un instante en el gran privilegio que habían tenido. Vieron a Dios destruir a Egipto con plagas. Le vieron aniquilando al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Vieron caer pan del cielo para alimentarles. Vieron salir agua de la roca. Vieron su presencia manifestada de forma continua, dirigiéndoles mediante aquella nube en el desierto. Pero, ¿qué ocurrió al final con aquella generación que vio estas poderosas demostraciones del poder de Dios? Terminaron no confiando en Él. Tú y yo también estamos cruzando un desierto. Tú y yo también sabemos del poder de Dios. Afiancemos y fortalezcamos nuestra fe en Él. La amarga experiencia de aquella generación del pueblo de Israel, que habiendo sido testigos del poder de Dios
no logró entrar en el reposo prometido, es un ejemplo de las consecuencias de dejar de lado o ignorar las promesas del Señor. Pero la falta de fe de unos no impide que nuestro Dios trabaje por su pueblo, ya que Él siempre permanece fiel. Por lo tanto, el reposo prometido sigue siendo una realidad para el pueblo de Dios, a pesar de la falta de fe de algunos. Precisamente por esta razón fue que en el libro de los Salmos se hizo una advertencia y una exhortación a aquellos que rechazaban la adoración. Salmo 95, versos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. El salmista aquí nos exhorta a actuar, a oír la voz de Dios en medio de su adoración. Dios habló a su pueblo y les dio una palabra de advertencia, la cual también es para nosotros hoy. Si quieres adorar a Dios, asegúrate de no endurecer tu corazón contra su palabra, ni pelear con Él, ni ponerlo a prueba, como hacían los antiguos. La rebelión y el día de la prueba se refieren principalmente a la prueba en Meriba, sí, pero de manera más general hablan de la negativa de Israel a confiar y entrar en la tierra prometida durante el Éxodo. Dios no aceptó su incredulidad y condenó a esa generación de incredulidad a morir en el desierto. Esta palabra de advertencia fue lo suficientemente importante como para ser mencionada 3 veces en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Hebreos capítulo 3, verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y finalmente en Hebreos capítulo 4, versos 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El énfasis en estas 3 lecturas de Hebreos está en la palabra hoy, lo que indica la urgencia de escuchar a Dios con un corazón tierno hoy. Es un tiempo uniforme, un tiempo de exhortaciones por parte del Espíritu Santo. No dice nada sobre el mañana, excepto para prohibirnos jactarnos de él, ya que no sabemos qué traerá el día. Todas sus instrucciones están ajustadas al tiempo y la melodía de hoy, hoy, hoy. Hoy es el momento de reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros. Hoy es el momento de decidir ser fieles a Él. Y si, como dice Hebreos capítulo 4, verso 9, por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios, entonces es tiempo hoy de aceptar su invitación de inmediato y sin demora. Hemos repasado ya que la ira de Dios se encendió contra aquella generación de Israel que iba camino a la tierra prometida, a causa de su incredulidad. Se negaron a confiar en Dios y en las cosas que Él había prometido, y no quisieron persistir en confianza. Por lo tanto, y de manera automática, se volvieron partícipes de las palabras registradas en Hebreos capítulo 3, verso 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así es, no pudieron entrar en el reposo que Dios había designado para ellos, la tierra de Canaán. Dios no les había invitado simplemente a descansar, como tampoco lo hace con nosotros. Nos invita a entrar en su reposo. En la tierra prometida, Israel sí hallaría un descanso, al igual que el que podía experimentar en el templo, donde descansaba el arca del pacto, o el que podían vivir el mismo día sábado, en el que Dios y ellos descansaban de su trabajo. ¿Qué clase de llamado nos hace a nosotros hoy nuestro Dios en relación al reposo prometido? Hebreos capítulo 4, versos 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Una de las cosas que es necesario comprender respecto a esto es que entrar a este reposo no significa simplemente ya no tener que trabajar. No, la idea no es que ya no hay lugar para hacer buenas obras. La idea es que ya no hay lugar para las obras como base para nuestra propia justificación. Esta cesación de las obras como base de la justificación cumple perfectamente con nuestro descanso sabático. En el relato de la creación, ¿cuándo descansó Dios de sus obras? Lo hizo en el día de reposo original en Génesis 2:2, porque el trabajo había sido ya concluido, ya finalizado, ya terminado. Luego de las victorias de David conquistando la tierra que Dios le había prometido a Abraham, ¿cuándo descansó Dios en el templo? Lo hizo una vez completada la conquista y una vez que los hijos de Israel vivían seguros. Tú y yo no estamos llamados a continuar haciendo obras autojustificadoras. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya ha terminado también el trabajo en la cruz del Calvario. ¿Qué nos resta? Pues Hebreos capítulo 4, verso 11 es claro. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si nosotros no procuramos entrar en aquel reposo, los resultados pueden ser desastrosos. Podemos caer, así como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto. El reposo está ahí, pero Dios no nos lo impone. Nosotros tenemos que entrar en aquel reposo.
Está claro que se entra al reposo por fe, pero se necesita fe diligente. Esto nos muestra que la fe no es pasiva. Se necesita diligencia para confiar, para depender y para aferrarnos a Jesús y su obra en nosotros. Cuando vamos a la Biblia y leemos porciones tales como Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11, o bien Deuteronomio capítulo 5 versos 11 al 15, lo que encontramos es un llamado a la observancia del día sábado, sí, pero ¿bajo qué perspectiva o dentro de cuál marco de referencia? Pues en ambos casos se trata de una invitación en primera instancia a mirar hacia el pasado. Sí, porque nos exhorta a descansar en el séptimo día de la semana para celebrar los logros de Dios tanto en la creación como en la redención. Pero así como tenemos una invitación para dirigir nuestra vista hacia el pasado, tenemos también una para hacerlo hacia el futuro. Hebreos capítulo 4 versos 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dios no creó este lugar de reposo en vano. Si los de Israel, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, entonces alguien más entrará en ese reposo. El llamado que se hace, por ejemplo, en el Salmo 95, versos 7 y 8, prueba que aún queda un reposo para que entre el pueblo de Dios, más allá del cumplimiento bajo el liderazgo de Josué. Si Josué hubiera cumplido por completo la promesa del reposo, el llamado que Dios hace a través de David diciendo, hoy, no tendría sentido. Así como Dios preparó en aquella culminación de su perfecta creación un descanso sabático que a día de hoy es una realidad para nosotros en esta tierra, ha preparado también uno que está en el futuro. Y aunque mencionamos al principio que tanto Éxodo como Deuteronomio apuntaban hacia el pasado, la verdad es que la dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado allí, pero a menudo se la ha pasado por alto. ¿Qué clase de experiencia es el sábado terrenal para ti? ¿Acaso es una de celebración, gozo y acción de gracias? Debería serlo, porque cuando guardamos el sábado, indicamos que creemos en las promesas de Dios y que aceptamos su regalo de gracia. Josué le dio reposo literal a Israel o lo introdujo en Canaán. Lo comandó en una conquista de éxito y en su establecimiento en una gran parte del territorio del país. Pero no lo condujo al reposo espiritual que Dios le tenía reservado porque no estuvieron dispuestos a entrar. Este reposo que Dios promete a los fieles tiene como el día sábado ribetes de bendición, de redención y de santificación. El descanso que ofrece Dios es el que cada semana miran por la fe
los que observan el día de reposo ordenado por el Señor. Y esto nos sugiere la importancia cósmica del día sábado, como símbolo del reposo eterno que Dios quiere que tú y yo tengamos. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Comienza bien, pero termina bien. El gran fracaso de Israel en su viaje hacia la tierra prometida fue no perseverar en la fe. Después de haber cruzado buena parte del desierto confiando en Dios, y después de haber visto tantas y tantas razones para confiar en Él, terminaron fracasando porque no perseveraron en la fe en Dios y en su promesa, dando paso a la incredulidad. Jesús nos recuerda en la parábola del sembrador con las semillas que cayeron en pedregales y entre espinos, que no es suficiente tener un buen comienzo. La fe verdadera persevera hasta el final. Si tenemos un buen comienzo, alabado sea Dios. Pero cómo terminamos es todavía más importante que cómo empezamos. Número 2. Hoy. Hay urgencia en la voz del Espíritu Santo. Él nunca nos pide que estemos bien con Dios mañana o que confiemos en el ayer. El Espíritu Santo solo nos mueve a actuar hoy. El Espíritu Santo nos dice hoy porque es una invitación genuina. Sabemos que el Espíritu Santo realmente quiere que vayamos a Jesús porque nos dice hoy. Si alguien me invita a su casa a cenar, pero no me dice qué día u hora, sé que no es una invitación firme. Pero cuando me dicen, ven a tal fecha y hora, sé que es una invitación firme, que quieren que vaya y que están listos para mi venida. El Espíritu Santo te da un día para su invitación. Hoy. Y número 3. Entremos en el reposo. Hebreos capítulo 4, verso 3 comienza con las palabras: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Esto contrasta con aquellos mencionados anteriormente que no entraron en el reposo de Dios. La incredulidad mantiene a muchos fuera del reposo de Dios, pero la fe guía a su pueblo a este reposo. Dios terminó su trabajo de creación mucho antes de que Israel entrara en Egipto, o antes de que David escribiera el Salmo 95, donde se demuestra que este reposo es de Dios. Pero, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, todavía habló de mi reposo, demostrando que Dios todavía lo tiene para nuestra disposición. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que este reposo no se encuentra en la inactividad, porque en la invitación del Salvador, la promesa de descanso está unida con el llamamiento al trabajo. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso.
El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.